Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Salió Jesús de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar, vio a Leví Mateo, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en la casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces, unos escribas de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y los publicanos, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Sígueme. Esta palabra es clave en este relato interesantísimo de la vocación de Mateo, Leví, el hijo de Alfeo. Y es imperativo: sígueme. ¿De dónde lo llamó Jesús a Leví? Lo llamó estando sentado en su pecado de ambición, de codicia. Era un pecador que su corazón lo tenía apegado a las riquezas, al dinero, a los bienes temporales. Es interesante además saber cómo Jesús pone sus ojos en este personaje que se siente inmediatamente interpelado por esa llamada de Jesús, que sin rodeos lo sacude para que éste cambie su vida. Pero volvamos al escenario de donde fue llamado. Estaba sentado haciendo plata, haciendo dinero, cobrando, extorsionando y robando a los demás. Trabajaba también para los romanos. Esto lo hacía todavía más despreciable para su propio pueblo, para los judíos. De allí llama Jesús a Leví. Podemos también tú y yo ponernos a pensar de dónde nos está llamando Jesús, dónde nos está encontrando o dónde nos ha encontrado para que podamos agudizar el oído y podamos, y esta es la segunda parte, responder con la misma prontitud y rapidez y generosidad de Mateo. Porque resulta que podemos ser llamados por Él de mil maneras, pero hacernos los sordos, voltear la mirada para otro lado, taparnos los oídos o buscar cómo subirlo el volumen a los ruidos de este mundo para ensordecernos y no escuchar esa palabra de Jesús, esa invitación, esa llamada, que desde tu pecado y el mío, allí donde nos encontramos revolcándonos, allí nos dice Jesús: sígueme.
Dice el relato escuetamente, hablando del que es llamado. Él se levantó y lo siguió. La palabra o el verbo levantarse viene de una actitud de soltar absolutamente aquello que lo tenía postrado, atornillado por el pecado de su codicia en la mesa de cobrador de impuestos. Soltó aquello que lo ataba. Jesús lo invita y simultáneamente lo capacita con su gracia para que éste rompa la cadena que lo tiene de cepos tomado en manos y pies en su corazón y que lo hacía pecador público, despreciado ante los mismos de su propio pueblo. En la segunda parte del Evangelio aparece Jesús sentado en la mesa de la casa de este hombre, Leví, de este convertido que soltó la mesa, que soltó la cadena que lo ataba y aparece sentado en la mesa Jesús y sus discípulos. Pero curiosamente, quienes acompañaban a Jesús en la mesa eran pecadores públicos, eran publicanos, es decir, aquellos despreciados por los religiosos judíos que los consideraban basura y que no se codeaban con ellos. Ahí se sienta Jesús a comer, a compartir con los marginados, con los segregados, con los que no cuentan. Y en este mismo escenario de gran lección de caridad y de misericordia, se levanta también aquella arrogancia y soberbia de los que se consideran impolutos, es decir, santos, de los que se consideran sin defecto y perfectos, y son nada menos que los escribas de la secta de los fariseos, que interrogan a los discípulos diciendo: ¿por qué el maestro de ustedes come y bebe con publicanos y pecadores? No se atrevieron a preguntárselo a él directamente. Se fueron a los discípulos, pero Jesús los oyó. ¿Qué podemos sacar aquí de lección? Sencillamente la cobardía de estos escribas y fariseos que no tienen el valor de írselo a preguntar a Jesús, sino que se lo preguntan a sus discípulos, pero Jesús los oyó. ¿Cuántas veces tú y yo hacemos lo mismo que los escribas y fariseos? Nos vamos a las ramas para querer contaminar y envenenar el ambiente, para pervertir el corazón de los demás cuando sabemos que está vulnerable y que no nos van a responder ponderadamente, correctamente, y que por la investidura o el poder que tenemos los avasallamos, los entumimos, los paralizamos. Esto se repite mucho en escenarios políticos, en escenarios clericales, parroquiales, religiosos. La cobardía. ¿Por qué no damos la cara directamente con la persona a la que queremos interpelar o a la que queremos acusar? Porque sabemos que nos va a dejar con el pico cerrado. Y esto es lo que hizo Jesús, que los oyó y sale al paso de los discípulos que se quedaron seguramente sin saber qué responder a la maldad de la pregunta que los fariseos les presentaron. Y Jesús les respondió: no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Estos, los escribas y fariseos, no se reconocían enfermos y eran los que tenían la más crítica y severa enfermedad en su corazón, porque el peor pecado, como dice San Agustín, en el que podemos incurrir es pensar que no tenemos pecado.
Y este mal es contemporáneo y muy peligroso. Es de todos los tiempos. Pero las ideologías contemporáneas que hoy estamos escuchando a diestra y siniestra a través de las redes sociales, de los medios de comunicación y de todo lo que nos aturde, nos están metiendo, nos están queriendo manipular las ideas, el cerebro, queriendo hacer creer que determinadas actitudes pecaminosas que son intrínsecamente perversas no lo son. Esta es la realidad de lo que estamos viviendo. Y son los medios astutos y diabólicos que hoy el mundo promueve a través de las redes sociales. No basta sino entrar nada más al Facebook, entrar al Instagram, entrar a estas redes sociales, al X, inmediatamente. Pero es ahí nomás que entras y lo que te presenta como sugerencia estas redes sociales es situación de pecado, queriéndola normalizar y no queriendo reconocer el que la padece como infectado, como enfermo, como envenenado por ese mal en el mundo. Pidamos al Señor que escuchemos su voz, que no seamos sordos en medio de este mundo que nos aturde de tanto bullicio, de tanta maldad, para que no escuchemos esta invitación que Jesús constantemente repite en el Evangelio. Ven a mí, sígueme. No lo queremos escuchar algunos porque preferimos pasar en este mundo revolcándonos en la ambigüedad, en la dicotomía. Queremos estar bien con Dios y con el diablo, y esto no es posible. Los escribas y fariseos eran los que tenían la enfermedad más severa y se llama ceguera. Ceguera de soberbia, que es la que quizás tú y yo estamos también padeciendo y no hemos caído en cuenta, que debemos pedir humildemente al Señor que nos libre de semejante mal que hoy se enseñorea tanto en el mundo. Además, seguir a Jesús exige constantemente una cadena de sí. Exige soltar amarras, como la soltó Leví, que soltó el dinero y lo compartió con los que había abusado y con los más pobres y necesitados. Cada mañana, desde que se levanta el sol, tenemos nosotros que pedirle al Señor, oh Jesús, que pueda ver, que pueda darme cuenta cuál es la enfermedad que estoy padeciendo, porque así el Señor nos dará la gracia de enfocar no el mal en los demás, sino en nuestro propio corazón, que es el más difícil de poder enfocar y de poder localizar. Señor, no es fácil seguirte, pero con tu gracia sí se puede, es posible. Ayúdanos a escuchar tu voz, a no tener el corazón endurecido a tu invitación de todos los días, a tener presente que nuestra ciudadanía permanente y definitiva no está aquí en la tierra, sino que está en el cielo. Y solamente reconociéndome enfermo aquí y que tengo necesidad de ti, que eres el médico de cuerpo y alma, yo podré liberarme como Leví de las ataduras que me impiden acercarme y alabarte a ti. Amén. Alabado sea Jesucristo.